presencia de Dios es imposible vivir la vida cristiana. Lo que hace que nosotros podamos agradar al Señor y vivir una vida en el Espíritu es que el Señor viva en nosotros, que la presencia de Dios esté en nosotros. Por eso la Biblia dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no se puede. Y por eso la recomendación del apóstol es que no andemos en la carne, sino en ¿qué? En el Espíritu, es decir, en la presencia de Dios es que debemos andar. Y este texto que leíamos ahorita del libro de Éxodo, que dice, y él dijo, el Señor dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermano, esto es una garantía que el Señor nos dice, porque si la presencia de Dios va con nosotros, de seguro, hermanos, que tenemos garantizada la victoria en nuestra vida. Amén. Y el Señor dice, mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso. Es decir, que cuando alguien, hermano, vive en la presencia de Dios, de seguro que vive una vida quieta y reposada, una vida llena de paz, de tranquilidad, porque la presencia de Dios produce un gozo que es capaz de sobrepasar las circunstancias que a veces vivimos. Estaba escuchando la diferencia entre el gozo y la alegría, y es que la alegría es la expresión de momentos agradables que uno puede tener, pero el gozo es diferente porque el gozo es algo que produce el Espíritu Santo y que no está condicionado a un momento bueno en nuestra vida, sino que, hermanos, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y por eso a veces, aunque nosotros estamos en medio de la prueba, pero aún en medio de la prueba tenemos un gozo de saber que estamos en el Señor, que Él está con nosotros, que Él es nuestra ayuda, ¿cierto? Entonces eso lo produce la presencia de Dios. Por eso el Señor dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés dice entonces, verso 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es decir, hermano, andar sin la presencia de Dios es andar desprotegidos. Andar sin la presencia de Dios es andar a la deriva, es andar realmente en una condición muy vulnerable. Sin la presencia de Dios, nosotros somos nada, ¿verdad que sí, hermanos? Pero con la presencia de Dios en nuestra vida, de seguro que podemos alcanzar la victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso entonces se hace necesario que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, siempre debemos de tener en cuenta que necesitamos buscar la presencia de Dios. Y buscar la presencia de Dios, hermano, produce un fruto maravilloso. Cuando uno está viviendo en ese ambiente espiritual donde hay búsqueda de Dios, pues de seguro que la vida de uno se convierte en un templo donde el Señor vive permanentemente, ¿cierto? Y cuando Dios vive en el corazón, en la vida de nosotros, pues hermano, ahí, como dice la Biblia, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Amén. Es decir, cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, hermano, esa presencia de Dios produce en nosotros plenitud de gozo, ¿verdad? Produce en nosotros una vida maravillosa, especial, una vida donde estamos regocijados, donde estamos alegres con el Señor, donde disfrutamos el hecho
somos hijos de Dios, de que pertenecemos a la iglesia del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no tengamos una vida escasa de la presencia de Dios, sino una vida que llena de la presencia de Dios. Y el salmista en el Salmo 23 y el verso 5, el salmista dice lo siguiente, Salmo 23, versículo 5. Esperar que lo proyecte. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está ¿qué? Rebosando. Eso, unges mi cabeza con aceite. El aceite en el Antiguo Testamento era una tipología del Espíritu Santo, ¿cierto? De la presencia de Dios. Y el salmista dice: unges mi cabeza con aceite. Recuerde que el aceite era derramado, ¿cierto? Como dice el Salmo, es el Salmo 100, si no estoy mal, que dice que el aceite de la unción era derramado desde el borde de la cabeza y bajaba por el borde de las vestiduras. ¿Y es que dice así, no? ¿Es el Salmo qué? 133. ¿No se acuerdan ustedes? 133. ¿100 qué? 33. 133. Entonces, en el Antiguo Testamento usaban el aceite de la unción para, como una analogía, una tipología de lo que es el Espíritu Santo. Y por eso entonces el salmista dice: unges mi cabeza con aceite. Y luego dice: mi copa está ¿qué? Rebosando. Es decir, hermano, la medida perfecta para un cristiano es que estemos rebosando de la presencia de Dios. ¿Amén? No que estemos escasos de la presencia de Dios, sino que estemos rebosando. Es decir, que ya no haya más donde echarle. ¿Y cuántos creen que el Dios nuestro, hermano, es grande y poderoso para bendecirnos de esa manera? Porque es que Dios no tiene límite. Si alguien esta noche dice: hermano, yo quiero más de la presencia de Dios, pues Dios le da más. Porque Dios siempre está dispuesto a darnos y a darnos y a darnos y a darnos. Él no es escaso, Él es amplio. Amén. Y cuando una persona, hermanos, está lleno de la presencia de Dios, pues ocurre lo que dijo el salmista: mi copa está rebosando. Cuando una persona está lleno de Dios, hermano, eso, la presencia de Dios se le nota, se hace ver en la vida de la persona. Amén. Y cuando una persona está llena de la presencia del Señor, cuando un cristiano está lleno de la presencia del Señor, pues hermano, en ese estado espiritual así, en esa llenura de la presencia de Dios, pues yo le aseguro que no hay oportunidades para hacer cosas que desagradan a Dios, porque no hay lugar en nuestra vida. Toda nuestra vida está llena de la presencia de Dios. Amén. A veces nos pasan cosas en la vida, a veces menguamos en nuestra vida cristiana y faltamos al Señor y cometemos errores, hermano, pero yo creo que esos errores que nosotros cometemos muchas veces y todas esas faltas que cometemos y todas esas cosas están ligadas a que hemos descuidado nuestra búsqueda de la presencia de Dios. Porque el que está lleno de la presencia de Dios, hermano, no hay lugar para los deseos de la carne, no hay deseos para las cosas del mundo, del pecado, no, es que toda nuestra alma, nuestro ser está lleno. Eso es lo que quiso decir el salmista: mi copa está rebosando, ¿cierto? Yo estaba pensando, estudiando este sermón que les estoy compartiendo esta noche, y estaba pensando precisamente en esto, ¿no? Este vasito de agua que usted ve aquí, ahí todavía le falta un poquito, ¿cierto? Ahí no puede decir que está rebosando. A veces nosotros decimos: no, pero yo siento a Dios en mi vida, pero lo ideal es que nuestra vida esté
rebosando, es decir, que la gloria de Dios nos inunde, ¿cierto que sí, hermano? Y estaba pensando que así como está este vasito, si yo le echo allí unos papelitos, unas cosas, ¿se quedan dentro del vaso, sí o no? Sí se quedan. ¿Por qué? Porque hay un espacio, ¿cierto? Hay un espacio. A veces, cuando nuestra vida no está así rebosando de la presencia de Dios, hay cosas del mundo, hay cosas de la carne que llegan a nuestra vida y hallan espacio. ¿Sí cree usted eso o no? Sí, hallan espacio. Pero yo le aseguro que si, bueno, no lo podemos hacer ahorita porque yo me la voy a tomar. Pero yo le aseguro que si aquí, ahorita le echamos unos papelitos, pero al mismo tiempo le echamos más agua, ¿usted qué cree que pasa con los papelitos que echemos allí? Al este vaso comenzar a rebosarse, los papelitos ¿de qué? Se salen. ¿Por qué? Porque no hayan espacio, no tienen cómo estar. Hermano, así quiere Dios que seamos nosotros como cristianos. Que estemos tan llenos de su presencia que no haya lugar en nuestra vida para las cosas del mundo, de la carne, sino que toda nuestra vida esté llena de la presencia de Dios. Y yo quiero decirle, una vida llena de la presencia de Dios es una vida ¿qué? Una vida maravillosa, ¿no? Una vida llena de paz, de tranquilidad. Es una vida donde podemos disfrutar de esa compañía maravillosa del Señor. Pero sabe que estaba pensando que nosotros debemos entonces aprovechar que tenemos a un Dios que el deseo de Él es llenarnos. Vea, Dios siempre está deseoso de que nosotros dispongamos nuestro corazón, nuestra vida para Él llenarnos de su presencia. Usted nunca va a encontrar de parte del Señor que diga, no, ya te di mucho, no, espérate una semana, no, hermano. Si usted se arrodilla en la mañana a orar y ora una hora y usted al rato comienza a cantarle alabanzas al Señor, el Señor está ahí para dejarse sentir. Y usted saca la Biblia y comienza a leer y a meditar en la palabra y Dios también lo bendice y de pronto vuelve y se arrodilla a orar y ahí está la presencia de Dios. Porque Dios siempre está dispuesto a dejarse sentir en nuestra vida. Entonces, yo creo que nosotros de verdad, hermanos, deberíamos aprovechar esa gran bendición que tenemos de parte de Dios. Estaba mirando en el libro de Ezequiel, el capítulo 47, el verso 12 en adelante. Ezequiel capítulo 47, verso 2 dice: y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Verso 3: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordero en su mano y midió 1000 codos. 1000 codos es lo equivalente a 500 metros. ¿Ven? 1000 codos equivale a 500 metros. Y me hizo pasar por las aguas, y las aguas le daban ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Y luego, verso 4 dice: y me dio otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya había entrado otros 1000 codos, o sea que ya no estaba a 500 metros, sino 1000 metros adentro del río. Y dice que el agua le daba hasta las rodillas, y luego midió otros 1000 y dice que el agua le daba hasta los lomos, hasta la cintura. Ya llevaba ¿cuántos metros? 1500 metros, ¿cierto? Sigamos leyendo, verso 5. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y yo estaba mirando eso, hermano, y estaba pensando que a veces nosotros no aprovechamos lo que significa tener a disposición de nosotros a toda la gracia y la misericordia de Dios.
No hay nada, hermano, escuchen, no hay nada de parte de Dios que nos impida a nosotros entrar en su presencia. A veces somos nosotros los que ponemos, ¿qué? Los límites. Dice que estaba la primera medida, dice que midió 1000 codos, que es 500 metros, y el agua le daba hasta los tobillos. Y sabe que a veces sabemos cristianos que nos conformamos con tan poco. Hermano, yo digo una cosa, no nos conformemos con tan poco. Oh, pues que imagínate, yo de vez en cuando siento la presencia de Dios. Sabe que la presencia de Dios no es para sentirla de vez en cuando, la presencia del Señor es para sentirla todos los días en nuestra vida. Sí, es una experiencia maravillosa, y sentir a Dios en el corazón es maravilloso. Pero aparte de eso, yo estaba pensando que cuando una persona está a 500 metros y que el agua le da hasta el tobillo, pues esa persona espiritualmente tiene problemas. Y permítame decir así, son los cristianos que tienen poquita presencia de Dios en su vida y viven emproblemados a toda hora con el tema del mundo. ¿Y por qué? Porque es que si el agua le daba por el tobillo, quiere decir que estaba cerquita de la ¿qué? De la orilla. Hermano, y bueno, no sé ustedes, pero cuando uno va al río, pues si usted está en la orilla, ahí cerquita de la orilla, usted escucha las conversaciones de las demás personas, usted escucha la música que pusieron, o sea, hay una cantidad de cosas que lo ayudan o que lo distraen a usted, si es la palabra, lo distraen. Y por eso a veces hay cristianos que están a 500 metros con el agua apenas hasta el tobillo y están escuchando todo lo de afuera. Y entonces viven en una mezcla. Hay cristianos a veces que vienen aquí al culto y cantan al Señor, pero también escuchan música mundana. No, hermano, es que las baladas no tienen problema. No, es que la música del amor, es que eso es para enamorados. No, hermano. Yo le aseguro que si usted estuviera lleno de la presencia de Dios, usted no tiene que recurrir a nada de eso. Porque tiene que haber una diferencia entre nosotros, los que somos del Señor, y los que son del mundo. Amén. ¿Cierto? Entonces, estar así en la orilla es un problema. La gente que está así en la orilla se le hace fácil salirse de la iglesia. Porque cuando usted está en la orilla, 2, 3 pasos, 5 pasos, ya usted está afuera, ¿cierto? Bueno, a mí cuando voy al río sí me gusta estar siempre en la orilla porque no sé nada. Me toca estar en el río. Y estar en un orilla es bueno porque cada rato está tomando tinto y está en... Sí. Pero espiritualmente hablando, hermanos, así como yo cuando estoy en la orilla y a veces que vamos allá, los hermanos están asando maduros, como café. Pastor, ¿cómo es aquí? Y yo sé que no debo porque me engordo, pero termino comiendo. ¿Y por qué me hace tan fácil? ¿Y por qué? Porque estoy ¿dónde? En la orilla es fácil. Pero hermano, mire que dice la escritura que ese hombre, aquel varón, midió otros 1000 codos, o sea, otros 500 metros, y ya el agua le había dado ¿dónde? A las rodillas. Eso quiere decir, hermano, que nosotros podemos, con la ayuda de Dios, proponernos buscar más de la presencia de Dios. Y entre más busquemos la presencia de Dios, más nos vamos a ir sumergiendo en su espíritu, en su presencia. Amén, amén. Y ya
cuando usted está con el agua de la rodilla, ya es un poquito más difícil salirse, ¿no? No es imposible, pero ya tiene un poquito más de fuerza el agua, ¿cierto que sí? Claro. Pero no se quedó ahí solamente con esos otros 1000 codos, midió otros 1000 y ya el agua le daba ¿dónde? A los lomos, es decir, a la cintura. Entonces quiere decir, hermano, que cuando un cristiano se propone buscar la presencia de Dios, hermanos, se llena de la presencia de Dios. Yo lo he vivido. Yo he tenido momentos en que he sentido la necesidad de entrar en un tiempo de oración y yo digo una cosa, hermano, esto no es un cuento, es una verdad. Y yo creo que usted lo ha experimentado. Usted comienza a buscar de Dios, a orar, y entre más ora y entre más se acerca a Dios, usted siente que es un ambiente diferente, mejor, agradable, ¿cierto que sí, hermano? Y así es que Dios quiere que nosotros vivamos la vida cristiana. Entonces ya a 1500 metros del agua a la cintura ya no se alcanzaba a escuchar bien lo que decían en la orilla, ya no tenía la facilidad de ir a comer allá los maduros y el café, que ya estaba ¿qué? Más lejos de la orilla, pero más cerca de la profundidad, ¿cierto? De la corriente. Hermano, Dios quiere que nosotros aprovechemos que Él está deseoso de darnos de su Espíritu Santo. Amén, amén. Salgamos de esa vida así como tan liviana, así que somos, pero no somos. Dios quiere que nosotros vivamos realmente en la dimensión del Espíritu Santo. Y resulta que dice que ese hombre volvió a medir otros 1000 codos más, ya 500 metros más, ya eran para cuánto, 2000 metros, ¿no? Y dice que era un río que no se podía pasar sino que. Y yo le hago una pregunta: cuando usted está nadando allá, usted tiene las posibilidades de estar escuchando lo que dicen afuera y todo, o usted está concentrado en lo que está haciendo. Bueno, la gente que está nadando está pendiente de la corriente, está dedicado a eso, ¿cierto? Y yo quiero decirle, cuando uno está lleno de la presencia de Dios, hermano, uno no sabe ni le interesa ni lo que pasa en el mundo. Si uno está viviendo para agradar al Señor y disfrutando de esa presencia de Dios en la vida de uno. Y en esa situación, hermano, se vive una vida sabrosa, porque usted no tiene problemas con las tentaciones, con el pecado. A veces hay hermano, uy hermano, qué problema. Estoy que caigo, estoy que no sé cuánto. Pero sabe que cuando una persona cae en pecado porque ha flaqueado espiritualmente. Porque ha dejado que la presencia de Dios se aleje de la vida de él. Hermano, nadie, escuche esto, nadie que esté lleno de la presencia de Dios peca, ¿no? Porque la presencia de Dios en nosotros nos hace victoriosos, hermano. La presencia de Dios en nosotros nos hace fuertes. Así que yo creo que a nosotros nos conviene, de verdad, hermanos, aprovechar y buscar la presencia de Dios. Vea, estamos viviendo tiempos, como la Biblia le llama, tiempos peligrosos. Que el que se queda en la orilla, casi que pudiéramos decir que se va a ir. Es muy difícil permanecer en la vida. Pero estamos viviendo tiempos en que hay que sumergirnos, meternos en Dios. Hoy en día el pecado, usted no tiene que buscar el pecado lo busca usted. Hoy el pecado está a la puerta suya, que usted tiene su equipo, su celular, y solamente el pecado está aún. ¿Sí hace o no? Sí.
pero ahí es donde se necesita la presencia de Dios. Porque cuando alguien tiene la presencia de Dios, hermanos, es capaz de decirle no al pecado, no a la tentación. En cambio, el que está en la orilla no tiene fuerzas. Una persona con el agua al tobillo saca el pie como si nada, ¿cierto? Pero una persona que tiene el agua hasta aquí, ¿se puede mover fácil o no? Si lo estén llamando, él no oye lo que le están diciendo. Porque yo he visto esos ríos grandotes y la gente está ahí, uno lo está llamando y no escucha. Qué bonito fuera que todos nos llenáramos de la presencia de Dios hasta el punto que no escuchemos al mundo, ni sus deseos, ni sus pecados, y solamente tengamos oídos para escuchar la voz de nuestro Señor. Ahí es donde Dios quiere llevarnos. Y no es difícil, hermano. Y las experiencias con Dios son extraordinarias. Yo quisiera que esta noche de verdad usted y yo nos hiciéramos un propósito del Señor, y es llenarnos más de su presencia. ¿Hasta dónde? Hasta que nuestra copa esté rebosando, hasta que nuestra vida esté completamente llena del Espíritu Santo, hasta que no quede en nosotros nada donde el pecado o la carne o el mundo haya cabida. No, es que no encuentra dónde, porque todo nuestra, como dice la Biblia, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu esté lleno de la presencia de Dios. Y en ese estado espiritual, hermano, se viven experiencias lindas con el Señor. Cuando alguien está lleno de la presencia de Dios, pues como un día dijo el apóstol Pedro cuando estaba con Juan, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos, ¿qué digo? Te damos. Cuando alguien está lleno de la presencia de Dios, ahí en esa dimensión del Espíritu Santo se viven experiencias lindas con el Señor. Y esas experiencias lindas, hermanos, se convierten en un ¿qué? En un soporte para nuestra vida cristiana. Yo estaba mirando en Mateo capítulo 17, creo que es, no estoy mal, la experiencia de los discípulos cuando fueron con el Señor. Sí, Mateo capítulo 17, que el Señor convidó a 3 de sus discípulos, ¿cierto? ¿Convidó a quién? A Pedro. ¿Y a quién más? Pedro, a Jacobo y a Juan, a 3. Pero me llama la atención que los convidó y los llevó aparte a un monte, ¿qué? A un monte alto. Yo le pregunto, ¿subir un monte fácil o es difícil? A veces nosotros queremos vivir una vida en el Espíritu, pero queremos todo plano, no queremos esforzarnos, no queremos nada que nos cueste, no queremos orar, no queremos ayunar, no queremos vigilar, no queremos leer la palabra, no queremos venir al culto, o sea, todo lo queremos ¿qué? Fácil. Pero la Biblia dice que el Señor convidó a estos 3 discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y le dijo: subamos al monte. Lógicamente, yo estaba mirando la geografía de allá de Israel y son unos montes, ¿usted los ha visto o no? Por televisión, lógico, porque no hemos ido. Son unos montes, hermano, áridos, escarpados, de peñas, de piedras, o sea que no era fácil. Pero cuando llegaron a la cumbre del monte, tuvieron una experiencia extraordinaria. Dice la Biblia que estando allá en el monte, el Señor se transfiguró delante de ellos y sus ropas se hicieron blancas de una manera que era un blanco que nunca lo habían visto. Y en ese instante apareció ¿quién? Elías y Moisés, y hablaban con el Señor. Y era tanta la gloria de Dios que se sentía ahí,
que Pedro dijo: Señor, ¿por qué no hacemos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés? Y nos quedamos aquí. Porque, hermano, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, se nos olvida todo. La presencia de Dios es un estado maravilloso. Cuando hemos estado en momentos, sé que usted los ha tenido, momentos en la presencia de Dios, hermano, pueden pasar 2 horas, 3 horas y uno piensa que son segundos, que son minutos, porque es que vuelvo y digo, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Ese es querer. Gloria a Dios. A veces queremos, hermanos, queremos tener experiencias con Dios. A veces queremos que Dios o que nuestra vida sea llena de esa presencia de Dios, pero nos toca también nosotros poner de nuestra parte. No nos podemos quedar en la orillita ahí con el agua al tobillo, no, hay que avanzar a la profundidad, ¿cierto? No nos podemos quedar porque si Pedro, Juan y Jacob hubieran dicho: uy, no, Señor, no queremos, estamos cansados, no, ese sol que está haciendo, no, mejor convida a otro, se hubieran perdido de la bendición. Así que lo que usted y yo debemos hacer es comenzar a buscar la presencia de Dios. ¿Y cómo lo vamos a buscar? En la oración, en el ayuno, en la vigilia. Vamos a comenzar a acercarnos a Dios. Uy, hermano, ¿sabe que es tan difícil orar largo tiempo? No, hermano, yo me pongo a orar y me quedo dormido. Pues si se queda dormido y se despertó, sigue orando. Sí. Y otra vez se quedó dormido, sigue orando. No se sienta usted tan culpable. Cuando el Señor fue al monte de Getsemaní, dice que le convidó a los discípulos a orar y él se retiró un poquito. Y cuando regresó de orar, nos encontró que estaban ¿qué? Dormidos, y los levantó y dijo: oren. Y volvió el Señor a ir a orar. Y cuando volvió, otra vez dormidos. Pero hay que orar. Y yo le aseguro que usted comienza a orar y los primeros días se quedará dormido, pero a medida que usted empieza a tener comunión con Dios, el sueño no lo va a dominar a usted, porque cuando uno habla con el Señor, la conversación se hace especial. El momento se hace un momento extraordinario, hermano. Yo quisiera que esta noche usted pudiera entender que buscar la presencia de Dios nos va a hacer mucho bien. Usted necesita que Dios le dé victorias. Usted necesita que Dios le dé respuestas. Usted necesita que Dios pelee por usted. Usted necesita que Dios haga un milagro en su familia, en su hogar. Pues, hermano, hay que subir al monte. Hay que salir de la orilla. Hay que meternos a la corriente, al río, a la misma gloria de Dios. Yo le aseguro que en esa dimensión del Espíritu, ahí es donde pasan cosas maravillosas. ¿Por qué no se ubica en pie esta noche?